estilo wata machi kaya machi la música machi itu macha 91.1 FM ya. Mia sueño mi tsai shatya mia let's be chan tsai shatya let's be. Buenas tardes, Tilo, Kichaño, ya años la tila Wachach y le Humpekin sábado 14 de mayo, y yo le malel y le mes, entonces un baño lo y le bueno, más que un programa oficial, sino que un prueba Melohon Chan y la estación de Radio Ishim. Y pues cojas yo o chacas lo que chan yubil come guachi chechel y le puchan bacheme la y la radio, entonces un bolicho come lojón y le señales de prueba yubil y la chi ejido San Manuel, entonces wenchi ñayolojón y le chi un pequín come Wallis Chapbal Shambal y la comunicación comunitaria Melaker. Entonces, pues Mika Kalon Chichan, como el Chan y la estación de Radio Ishim 91.9, un baño Kerañop, un baño Winikop, Tabuchiliyop, diferentes partes de México, podemos decir, bueno. Entonces, pues Tachili que lo bache woli funcionar y le estación de radio, y además de que en Melakul experiencia la chan y le baje mi la mel y le radio bache me la colcha la bache bache me la pues me la apropiar la yubil y chan un espacio tan importante, el bacheli radio, medio de comunicación. Entonces, bueno, mi chan presentar Josué Arcos, Chile Monchi, un pejido, y Caba Filadelfia, Ambochi, mismo municipio Palenque, Bacheli San Manuel. Entonces, un baño longule le cabina Chan Radio Ishim 91.1, y acompañado un compañero Tabuchilio Chaki Ñachpo Chaklum y otros que hubo año y la mismo Palenque. Entonces mi cala ya casi chan yikochop chan bache y le bache milakel y comunicación, aparte de que bache chuki mi melo chaki jujun chikilo chuki eche muko chu bache mi kuchilelo. Entonces pues un man cala ya casi año coche yo gula kubi que hay kaba hay que yo no daría y hay ñay wosi ñay makcha kaba y le movo y baje y le canción, pero ahorita me caen seclan me souvenir la entonces mi calachan presentar la como bache o souvenir la un ban la kikocho y le queraño un ban buchulop y la chiche y yo mo abichanye yo mo abi y subo y sumlel y la chan yo mo abi yelo bache an y la kuchilel que llamo yak lumalel. Entonces pues me calaqueño chance chame chan presentar y baja. Entonces bache mi la kiech baki maquiña chan mi chan presentar y bache la wom
Entonces, Nyashan, bueno, entonces Nyashan mi calachan presentar y le compañero Cholel Wiñik, y entonces Mikkel Behe la Kini Ismael como youtuber boleh y bajen kabel huerza chan mi chan promocionar y la chan chol entonces Soy Bilish Kaichan. Soy Bilish. Chaco us cha hung baca yui la pusikal la nya tiwal kiranya ya boleh la wu bin ili komol chan boleh ilok el ilachi kashatie ni radio mikcha ni kocha netla mikcha ni tikti sanyael yiko chiche nyashan komukmel hinya chiche mila el honyo mikubin hini chani la chan mi kyahi ni knya chani ko mi kyahi ni knya chan chan chohle chi oni wahale ime ku chan ti ho ti kilon la ya baki mila kyah la knya chan muk be meh la chamen e be la e sum ni la ili la chan ya chan la kikot i chan la koli balo sa be e tikje sa be yo nyop la sa be e kenje sa yo nyop la ki oni wahale jikot hinya chinya shambulak chan hime kuchan mikajin chantiknya mikala kahel ti chan milah kani lelak chan ko cheuch bache hini chuhulbe bache mikahel la hini pikwen i yochilel baki milak tsep i yoye la kochot jikot hel che bache milel mahle la pek la kishim ti lak chol jikot bache hini che ki la koli balot mi mahle lo yikanyo u kolishi lo ya ki ini la kasha yum ya ki gebal wit ya ki yotle wit ini yung wit yiko chael che mi mahle li hapo ha ki I wuch ha ki hol ha chohle che mikelo la le che bache la chan hime ko mikelo tsa bo bache hini chan mi la kek en wokolishi le hin la koli balot woli la kan la chan ko me hin la cho chan la yoke chan ini oni wahale be muk be tabe kan tisanyo la koli balo ini kaba ini Cholel Wiñik vocalist awole Josué vocalist awole hale ini yojle ilachi radio shim ki 91.1 FM let's abela ichan ini Kilemon ki ejido Juncal noviembre 20 de noviembre, municipio de Lacamja, Ochotlum, Palenque, Chiapas. Y Colibalo ya Chilio ya Chitumbala ya Chilleval Chen y Benito Juárez. Okushahuele Cholel Wiñik, entonces bueno, Tais Uchi Sub y de la Queran y de la Quermaño en Chile 20 de noviembre, entonces pues Mac mujer la chat agradecer yo bien kabul gokolis awole ya chan ili oportunidad chamame a sub a chan ilachi radio ishim. Entonces bueno mi carácter presentar en Yambo la Queran Yambo la Kichan más yo bueno voy el chan en wocho ñop la chan yom abi ñop la chan come en mel en echel importante bu ini añabi ini pero mejor mejor la echan presentar y adelante compañero Cochaña Queraño Joñón Capa Esteban Mirón, mejor conocido en el mundo cibernético como Shkokis Hall, y estoy muy contento de estar aquí en San Manuel con Josué y con Cholel Wiñik para platicar un poco pues de arqueología, de historia de los pueblos mayas y de lo que quiera platicar aquí de mis amigos. Pues yo soy un arqueólogo mayista, llevo 20 años trabajando aquí en la región de Palenque para la Universidad Nacional Autónoma de México, para la UNAM, y pues me he dedicado básicamente a estudiar pesquidolel, un montón de pedacitos de platos y de ollas que encontramos, que excavamos y que encontramos al caminar. Pero los últimos 5 años me he dedicado más a conocer cuál es la relación que tienen los choles y los mayas en general, pero particularmente los choles,
con su pasado y con la arqueología mayista que hacemos los arqueólogos, ¿no? Porque pienso que en una buena medida es bastante injusto la manera en que nosotros nos apropiamos de historias que no son nuestras, y considero que debemos de cambiar, y para cambiar correctamente pues me he dedicado los últimos años, los últimos 3, 4 años a preguntarle a los choles qué les gustaría, cómo les gustaría participar con la arqueología, qué les gustaría que hiciera por ustedes, y cuáles son las cosas que piensan que hacemos mal, ¿no? Porque yo de entrada yo veo que pues nos apropiamos muchas historias que no son nuestras, que no son de nosotros los caxtlanes, ¿no? Y pues me encantaría saber qué piensan Xolel y Josué de estas ideas, ¿no? Y claro que también se aceptan preguntas sobre lo que hacemos y sobre lo que conocemos de los Ñoxi Mayajo. ¿Qué opinan? Wokuli Shawele, Esteban, bueno, la wek hiño oportunidad y bil chan mila como el baichan ili bache hiñe pues awechel yo bil chuki mamel chukta año por escuela y mismo chuta año por iguachach ejercer yo bil. Entonces bueno, ili Esteban, bueno, macho when you lick la chan o lichi ñope. Entonces, Micalacachi chan, bueno, Micacachi benchak chi español y Miki colchañón y le Xolel Winik chan, cha alma le peche y huevo y Gil Esteban chilachan. Entonces, Micachbel y le favoría chan, me agulcha que chuk mi hueli Gil mal y la, pero antes que nada, pues un bayam la Kermaño. ¿Puedes hablar en celtal? Sí, preséntate nada más, un man en sí. Bueno, pues hoy vamos a ejido San Manuel, Cocolial de compañero del día allí, ahorita compañero de Josué, compañero de Xolel Winik y compañero Esteban Cotisol Isla General, pero ahorita ini Cocolial ni pregunta ejido San Manuel, pero lama talemoti mawa dia ni talemon ta home visita ni ta Palenque, bueno, hace montaña ta namal ni ta municipio de Yajalón, ta ejido Emiliano Zapata, municipio de Yajalón. Ini una visita talon ta facial, talon ta bella lo, talon bel lo ta el final ma stil de Palenque mahna isma atlas talon ini el sitio an fawati atlas talon jan sa sudul talas talqa wal san yaman hat ini hace completa Radio Isilta 91.1 FM. Cocolawali, Anas Compile. ¿Mencionaste tu nombre? ¿Mencionaste tu Luis Alejandro Mendoza Pérez. Cocolawali. Cocolawal, Alejandro, Alex. Bueno, voy a pedir una disculpa primeramente porque vamos a hacer la entrevista en español por el compañero Esteban. Perdón, pero el que se tiene que disculpar soy yo, porque Macho Jubilik, la chan, porque soy un burro que no ha aprendido, pero ahí les prometo que en pocos años ya vamos a poder conversar. Perfecto. En la chan. Perdón a todos los radioescuchas. Ok, tiene razón el compañero, entonces debemos de descolonizarnos. Vamos poco a poco descolonizándonos. Pues
reiteramos el agradecimiento a las personas que nos están escuchando esta tarde de sábado, una tarde pues con mucho calor. Esperemos que estén ahí en sus casas refrescándose con un pozolito, el sa, o si no, el río. Aquí en San Manuel pasa sí, allá abajo, y aquí pasa un arroyo. Entonces es muy concurrido esta zona, al lado de la iglesia pasa el arroyo, y pues la gente se ve ahí que llega, se refresca, entonces se siente muy a gusto, ¿no? Entonces eso es algo bonito que pues hay que cuidar, hay que mantener, y que esté esa comunión dentro de la comunidad. Entonces, pues agradecemos a las personas a las cuales tenemos oportunidad de llegar esta tarde, y reiteramos de que, bueno, volvemos a mencionar de que estamos en señales de prueba, estamos todavía pues viendo los aciertos, los errores que hay que modificar en cada una de nuestras programaciones. No tenemos personal calificado, no somos radialistas profesionales, somos radialistas comunitarios, y estamos aprendiendo en el camino, ¿no? Entonces, una disculpa ahí a los compañeros por si no lo hacemos tan bien como se espera, pero pues estamos aprendiendo y estamos aquí, pues vamos a charlar con los compañeros que ya se presentaron. Aquí está Cholel Guiñic, aquí está Alejandro, aquí está Esteban, y ellos van a hablar de pues a qué se dedican, qué están haciendo en el aspecto de sus vidas, ¿no? De sus vidas profesionales. Entonces, pues Esteban, mencionaste hace rato que tú eres arqueólogo, estás estudiando tu doctorado, y en las charlas que hemos tenido estos días mencionas algo pues interesante, que es sobre la vinculación de los choles con podríamos decir el parque, la zona arqueológica o nuestros antepasados. ¿Nos podrías ahondar un poco de este tema, de lo que estás estudiando, de tu tesis? ¿Nos podrías comentar un poco más? Con mucho gusto, Josué. Pues sí, hace 6 años empecé mi doctorado pensando en hacer, como había hecho toda la vida, estudiar pesqui de lel, ¿no? Estudiar pedazos de cerámica y esconderme en esos fragmentos, para como que de los contextos geopolíticos que hacen que mi arqueología sea necesaria. Me estoy escondiendo porque somos muy cobardes los arqueólogos. Estamos así pensando, según nosotros, nada más pensando en el pasado, pero ignorando todo lo que hace que sea relevante la arqueología del día de hoy. Y pues gracias a varios profesores me di cuenta, me hicieron dar cuenta que mucho de lo que yo estaba pensando pues no estaba muy bien, ¿no? Que puede ser una arqueología muy interesante, estudiar la cerámica, estudiar cómo vivía la gente antiguamente, y es algo muy interesante que he hecho durante 20 años de mi vida. Pero un par de profesores me hicieron ver cómo el mundo afuera de México existe un montón de arqueologías, diferentes arqueologías, que efectivamente han cambiado, y han cambiado por demanda de los pueblos indígenas que rodean a los contextos arqueológicos, o que son descendientes de la gente que estudiamos. Y hay muchos ejemplos, ¿no? En el mundo postcolonial que habla inglés, dígase Estados Unidos, Australia, Canadá, ahí ya llevan unos 30 años con una relación muy diferente entre arqueología y pueblos originarios. Dígase que los arqueólogos estamos subeditados no solo al permiso para trabajar en donde ellos, en sus territorios, ¿no? de los pueblos originarios de esos países, sino que, o sea, no solo les tenemos que pedir permiso, sino que
se trabaja para ellos y ellos diseñan, son parte de los proyectos de investigación y son diseñados esos proyectos precisamente para buscar un beneficio para los pueblos originarios, ¿no? Y creo que el hecho de que no lo hagamos en México está muy mal y creo que es nuestra obligación, de esto me hicieron darme cuenta mis profesores, que es nuestra obligación abrir estos espacios de participación a comunidades indígenas, particularmente comunidades mayas, ya sea Tzeltal, ya sea Chol, ya sea Yocotán, ya sea Tojolabal, Tzotzil, Mayatán, Yucateco, etc. Todas las comunidades que hablan una lengua maya deberían de tener voz, participación y el veredicto final sobre lo que hacemos los arqueólogos, porque nosotros estudiamos el pasado de todos ustedes, los choles, los celtales, los tzotziles, tojolabales, etcétera, ¿no? 29 lenguas que pues hemos ignorado históricamente y que llegamos y pedimos permiso en las comunidades, pedimos permiso del gobierno, pero no involucramos a la gente. No vemos qué es lo que les gustaría conocer y les gustaría aprovechar de las ruinas, porque las ruinas no son, hay un componente turístico muy importante de las ruinas en las que pues ahí llega gente de todo el mundo a ver las ruinas de Palenque, llegan de las ruinas de Toniná, de Chichén Itzá, pero no solo es eso, también puede ser una herramienta política, la arqueología y el pasado puede ser una manera para reclamar autonomía y soberanía de los pueblos originarios. Y creo que como arqueólogos estamos obligados a abrir esos espacios de participación y a conocer qué es lo que quieren hacer, cómo quieren aprovechar o cómo no quieren aprovechar, porque también es válido, ¿no? Sí, decir a mí no me interesa y también, pero yo creo que por las conversaciones que he tenido estos años, no he conocido a ningún chol que me diga que a mí no me interesa eso, ¿no? Siempre hay mucha curiosidad, muchas ganas de aprender más sobre el pasado y sobre todo mucha incertidumbre, porque pues debo decir, los arqueólogos somos muy elitistas y estamos cerrados en nuestro círculo, en nuestras universidades, en nuestras instituciones de gobierno, y pues rara vez volteamos a ver a los alrededores, ¿no?, de donde estamos trabajando, porque según nosotros estamos pensando en el pasado, pero eso es una mentira, ese es clochish, ¿cómo se diría? Esa es nuestra mentira. Esa es nuestra mentira, porque en realidad pues el gobierno nos da presupuesto, el gobierno nos da permiso, trabajamos para intereses que muchas veces son turísticos, son capitales, y entonces estamos inmersos en una realidad política y económica que nos hace relevantes, que nos hace importantes para los gobiernos, para los turistas y para la gente. Pero nosotros, según nosotros nada más estamos pensando en el plato de hace 1500 años, y pues no es cierto, debemos de cambiar, y creo que pues es nuestra obligación. ¿Ustedes qué piensan, Cholel, Josué, Alejandro? ¿Qué piensan? Siento que es una reflexión buena que yo nunca he tenido oportunidad de platicar con alguien de parte de una institución como el INA o parte de los que están colaborando, trabajando dentro del parque, dentro de la zona arqueológica, ¿no? Entonces, creo que la gran mayoría de nosotros, de nuestras comunidades, de las personas que vivimos en comunidades, desconocemos mucho de la situación de nuestro pasado, ¿no? Y pues como lo mencionaste, muchas de las instituciones, muchas de las personas que están ahí, pues es algo muy elitista, no tenemos nosotros acceso, no podemos llegar y pedir información porque pues no nos los dan. Entonces creo que lo que has mencionado pues nos llega para pensar, reflexionar de cómo nosotros también podemos participar y tomar decisiones dentro de nuestra historia, ¿no? Porque pues
nuestros tatuches, chuchúes, la quñoche, el oyubil, fueron los que estuvieron ahí y nosotros seguimos también todavía aquí, ¿no? Entonces creo que debe de ser algo pues recíproco desde instituciones de gobierno, desde universidades, sea cual sea, pues nos deberían de compartir. No lo hacen, siempre nos han ignorado, siempre nos vienen a pedir acceso a información y jamás se vuelve a compartir lo que se llevan de aquí. Entonces, siento yo que es urgente, necesario que tengamos pláticas de este tipo, de que podamos pensar pues qué piensan nuestros hermanos, nuestras hermanas también, ¿no? Y no es solamente porque yo lo digo y estoy en medio de comunicación, no, yo siento que las decisiones, como en nuestras comunidades estamos acostumbrados, pues se deben de tomar con todos y todas, ¿no? Entonces, pues dejamos aquí el punto, dejamos la reflexión de lo que menciona Esteban, el Coquisol, y pues ya sabremos en un futuro, espero no muy lejano, cuáles van a ser nuestras decisiones sobre nuestra historia, qué vamos a hacer con nuestra historia, ¿no? Cómo lo queremos manejar, cómo lo vemos, nos interesa, no nos interesa. Entonces ya desde esta semilla que podemos dejar ahorita, pues pensarlo, ¿no? Reflexionarlo, todos y todas, desde ahí, en ese espacio. Entonces, es lo que puedo decir yo. Quisiera, como los académicos, citar, ¿no?, a los autores. Machelum, Corazón de Selva, de la autora Juana Karen, en la portada de su libro dice: ¿quién soy? Desde esa pregunta quisiera partir. Esta participación es desde el ser de la conciencia del Cholel Huinic. El Cholel Huinic es, vaya, el indio Chol, el representativo del personaje. Como consiguiente, quisiera acercarme a los jóvenes y preguntarles: ¿quién eres? ¿O quiénes somos? Hay mucha cuestión, hay muchas dudas desde pensar. Yo agradezco mucho el espacio que hace Radio Shim, el trabajo que hace. Pareciera fácil, pero es complicado, pero se hace de corazón, como Josué lo dice, desde nuestras comunidades, y nuestras comunidades se logró a causa de rebeldía y resistencia. Duele mencionarlo, sí, pero preguntabas, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes, nosotros los arqueólogos que llegan, no a invadir, porque sí traen permiso por la autorización del Estado, de la comunidad misma, pero nosotros los choles ya no tenemos esa identidad, el conocimiento de saber realmente quiénes somos, desde saber que somos choles y nuestra lengua es milenaria. Nosotros somos portadores, me refiero a choles, celtal, tzotziles, todas las lenguas originarias, las lenguas indígenas, las lenguas naturales, las lenguas nativas, como se les pueda llamar, desde el contexto castellano, desde el contexto occidental. A nosotros no se nos preguntó, o cómo preguntarle a mis abuelos si realmente se hacen llamar choles, celtales o tzotzziles, porque nosotros nos conocemos como lactán. Ante la definición de lo que significa chol, tengo que reconocer que hay antes de mí antecesores, mentores y académicos, estudiosos que se han acercado y han intentado y han hecho, y gracias a ello se preserva nuestra lengua.
No puedo decir nuestra cultura porque no tenemos una cultura como lo tiene el Kashlán en la definición de cultura. Porque lo nuestro, lo que nos enseñaron nuestros abuelos es cosmogonía. La palabra cosmogonía es respetar todo lo existente que nos hace existir y todo lo divino, la manera de ver las cosas, refiriendo a la labor, a lo que emplean los arqueólogos al escarbar huesos de y tumbas de nuestros colibales, de nuestros tatarabuelos, ancestros milenarios, porque en la medida que ellos lo toman es en la numeración occidental y en nosotros hemos perdido el interés. Al no saber quiénes somos, pues no vamos a poder defender una autonomía. Al no saber que son templos, que fueron hogares, casas, fueron lugar donde preservaron su identidad, donde vivieron, donde coexistieron, para que nuestros abuelos pudieran ser ellos los hijos, los nietos, la existencia misma de nuestro linaje, y en la forma en que ellos sobrevivieron a todo lo que pudo haber en el pasado, todo lo que pudo haber, lo que menciona la historia, la etnografía, la arqueología, la sociología también, cómo nosotros pudimos ir colectivamente, venir hasta estos lugares a invadir tierra, sin importar el derramamiento de sangre, porque estas tierras ya estaban poseídas por no indígenas. Entonces nosotros somos terceras y cuartas generaciones de choles de la cuna, yo le llamo así la cuna de la lengua chola, hasta donde se conoce, en Chumbalum o Tumbalá, donde son originarios nuestros abuelos. No quiero generalizar todos los choles, porque también hay los originarios de Tila, de Sabanilla, de nuestra región, pero recordemos que ya es una división geográfica. Ahora lo que voy, es necesario conocer quiénes somos, de dónde venimos, dónde vivieron nuestros abuelos, para realmente tener una autonomía, quizás una soberanía, y probablemente también tener participación. Digo probable porque ha pasado mucho tiempo y actualmente ya se van reconociendo los derechos y obligaciones de los indígenas. Ahora, mi pregunta es, ¿qué tan viable que la historia, la arqueología, ya que con o sin permiso entraron en la casa de nuestros abuelos sin que nosotros nos moleste, sin que nosotros estemos conscientes que invadieron la tumba un ejemplo directo, que invadan la tumba de tu padre, de tu madre, ¿no? Te molestaría tanto, ¿no? Pero actualmente no nos molesta ni tantito, porque estamos subyugados, o nuestros abuelos fueron subyugados. Como ven, el traje que porto no me siento originario, pero lo tengo que hacer como símbolo de esclavitud de mis abuelos. Los apellidos que yo traigo pues es del producto de la colonización, pero como ciudadano ya lo tengo, como mexicano, y antes de ser como chiapaneco, recordemos que no le pertenecía a México, y antes de ser del estado de Chiapas, del municipio de Palenque, pero somos originariamente leohablantes choles. A lo que voy es todo lo que puedo ver como, dícese, problemática. Solución, propondría que en cada comunidad se haya una biblioteca comunitaria y nos manden, por decir, como ya hay todos los libros en las diferentes, intentar llegar al conocimiento de un extranjero como ellos conocen nuestra propia identidad. Un extranjero sabe más que nosotros mismos, en cuestión académica, ¿no? Ahora, ¿cómo invitar a los jóvenes? Que es donde yo
he visto que tienen la factibilidad de adentrarse, inmersarse ante este conocimiento, arqueología enfocado a nuestra cultura, pero sobre todo traducido en lengua chola. Todas las vertientes de la ciencia en nuestra lengua. Buenas ideas. Ahorita te dejo también, Alejandro, pero nada más que quiero decir que es efectivamente, es cierto, pero también es una ilusión esto de que los académicos creemos que conocemos y llegamos diciendo, ay, no, sí, miren qué chingones. Pero pues en realidad es una ilusión, porque aparte, digo, tienes toda la razón cuando dices que los choles deben de conocer de dónde vienen y quiénes son, pero nadie tiene duda de quién es. El pasado y la historia puede ser una herramienta para conocerte mejor, con más profundidad, y convertirla en una herramienta política. Pero nadie, o sea, todo el mundo sabe muy bien quién es. Y por lo menos, y no de su pasado más remoto, pero del pasado personal de cada uno y de la familia de cada uno, pues uno tiene su antecedente. Y esas son las historias que más importan y que más pesan. Ahora bien, yo como arqueólogo creo que lo que tenemos que hacer es poner a disposición el pasado más remoto, poder hacer que los choles puedan escarbar más profundo del Mozojonquiel e irse más abajo, más antiguo, hasta sus raíces más milenarias, ¿no? Porque los arqueólogos escarbamos, ¿no? Y lo que nos encontramos más en la superficie, pues es lo más nuevo, lo más reciente. Y conforme vamos bajando, es más antiguo lo que vamos excavando. Y entonces, no sé, podría ser como una idea, imaginarme algo bonito de que el Mozojonquiel, que es un referente histórico para todos los choles, poder escarbarlo, y aparte de escarbar significa destruir, ¿no? Inevitablemente destruimos los arqueólogos cuando excavamos. Escarbar esa etapa tan dolorosa de la memoria del pueblo chol, y que también va con los celtales, con los tojolabales, con los otziles, poder escarbar e irse más abajo, y irse a un pasado que no solo es más interesante, sino que también es más amable para enorgullecerse, ¿no? Y para saber que son grandes desde hace miles de años. Identidad. De generar, bueno, es que la identidad ya la tienen. La identidad, esa la tiene cada uno, independientemente de lo que diga uno. Pero que sea una herramienta política, ese es el asunto. Eso es exactamente la identidad. Pero que puedan usar su pasado para decir, no, aquí es mi territorio, aquí es nuestro, perdón, nuestro territorio. Y aquí, pues lo que mandamos somos nosotros. Tanto en mi pasado como en mi presente político, ¿no? Y lo que quieras hacer, bien, pero primero me consultas. Y bien, a todos, ¿no? Ese es el gran asunto. Pero perdón, solo quería hacer ese énfasis de que cuando los académicos decimos que conocemos muy bien algo, pues, llevamos muchos años estudiando y así, lo que quiera, y puedo ser un experto en el pedacito de cerámica, pero experto en quiénes son los choles ahorita, solo los choles. Expertos en los celtales, solo los celtales, ¿no? Ahí sí, no, nunca dejen que un cashlán académico les diga quiénes son ustedes, porque ustedes lo saben perfectamente, ¿no? Perdón por el paréntesis. Bueno, pero ahorita ini ya está ofon chaos pasan un escuela de yani isun arqueólogo. Ahora tenía que modo ini hokolian tenía ya, pero harus dibantu kali. Ayuan bawa sesudahnya ya usian pero otomat ada yaso lekalan tas skolen yaso lekalan tas skolen minut in ay te lewat ol o lewat central o lewat sotil ay
yan si ofisi no han sun ini honet hasil modal sa lewat central awalit papa naslok sun central haskalen central minut haskalen minut italen ya itu pero pokoknya awalit tu naslok sun central itacen lalis hasil modal ya itu pero aslan sa ayala o chap sa ayala yun ay yes oskalen sa lumatik ngayon kanyal pero ito ay hon bisa tapos to ay bueno mama chopolo mayon chopol pero kaya permiso permiso gusto ay pas gusto ay lekan asko boleh ya sohlet alel min suot ayat seres humanos minut ay apel ay yahos kalel yahos pas estudiar yahos lop ya yahos lop ta skolil yahos let alel yun ay minut ta pahet chawe mama yanos tal minut ilal mau Susmet escopohel lumadik central Tiyayali stufel ocho talayah oskalel Ito mas oskalel imsiye mawayah och Pero man iwakolel Su'elel ayles minya aslopel Ayles lopel na siyakal minya spasel Alas me siyakal ini pero hukolyan compañero liya ini arkeologo li hokit na nakli kusunyo tatak kapal sábado ini ana si chukop ini hokolawali. ¿Quieres hacer una pregunta? Gracias Alejandro, muchas gracias por tu traducción, tus palabras. Mencionar algo importante en San Manuel es una comunidad pequeña, pertenece al municipio de Palenque y la formación del pueblo, cuando se formó el pueblo, me han comentado que llegaron 12 familias choles y 12 familias celtales. Los compañeros celtales que llegaron a formar la comunidad, creo que la mayoría venía de Bachajón. Entonces, como sabemos, el celtal creo que tiene 7 variantes, ¿no? Más o menos. Ajá. Entonces, el compañero Alejandro habla celtal de Citalá. Entonces aquí como que siempre hay, pero se entienden, así como nosotros entendemos a los compañeros de Tila, ¿no? Entonces, para mencionar eso, de que pues, la comunidad está formada tanto de celtales y choles, y pues toda la comunidad pues es bilingüe, ¿no? Hablan trilingüe, ya. Exacto. Por es trilingüe, el compañero Livio, que le mandamos un saludo. Pero digo, no hay, cuando me refiero a Cashlán es solo Cashlán. No, la formación de la comunidad son 12 y 12, entonces ya ahorita ha crecido, ya pues va cambiando un poco la situación. Entonces, pues como hemos venido platicando, reflexionando, pues a mí me gustaría hacer una pregunta porque pues como vuelvo a repetir, pues no desconocemos gran parte de nuestra historia, gran parte de trabajo que ustedes hacen, y me gustaría preguntar antes que nada, pues ¿qué es la arqueología? ¿En qué consiste? ¿Qué hacen? Porque estamos mencionándolo, pero no sabemos en ciencia cierta qué es, ¿no? Buena pregunta, José. Y quizás debía haber empezado por ahí. Pues la arqueología es una ciencia que estudia el pasado de los humanos a través de los restos materiales. O sea, de todas las cosas, todos los objetos y toda la materialidad que nos rodea en nuestras casas, en nuestras ciudades, en nuestros ranchos, en nuestros asentamientos, en todas las cosas que tiene la gente, ya sea monumental o ya sea pequeñísimo, los arqueólogos lo estudiamos. Y estudiamos cómo vive la gente y vivía la gente en el pasado a través de eso. Puede ser el pasado
del día de ayer, o puede ser el pasado de los antiguos palencanos hace 1400 años, o puede ser el pasado de los primeros seres humanos de todo el mundo hace 300,000 años, ¿no? Ahí en el continente africano, antes de que salieran del continente africano. Así que a grandes rasgos, eso es lo que estudia la arqueología. La arqueología es una rama de la antropología. Y la antropología es conocer al ser humano en general. La antropología social se ocupa de estudiar a las sociedades vivas, ¿no? A los grupos de personas que están vivos y que conviven, ¿no? con el mismo mundo con el que está el investigador. Pero pues sí, a grandes rasgos eso es la arqueología. Y se diferencia de la historia. Por ejemplo, la historia, nuestros métodos siempre tienen que ver con excavación, ¿no? Porque el tiempo sepulta todo, ¿no? Y pues nosotros tenemos que desenterrar, ¿no? Bueno, hay veces que no necesariamente tenemos que excavar, pero nuestros métodos siempre tienen que ver con las cosas, con las cosas que se pueden tocar. Y eso es lo que trabajamos los arqueólogos para conocer cómo viven la gente o cómo vivía la gente en el pasado. Un historiador, en cambio, el método que tienen ellos es a través de los documentos. Todo lo escrito, no importa qué sea escrito, pero ellos estudian lo escrito, que es una manera de conocer a la gente, ¿no? Y no todo lo que hace uno, y no todo lo que piensa uno, y no todo lo que hace una comunidad queda escrito, pero un montón de cosas sí. Y entonces así se puede complementar la arqueología con las cosas materiales y con los documentos escritos, ¿no? Entonces a eso nos dedicamos los arqueólogos. Muy bien. Me gustaría también preguntarte, Esteban, si nos podrías dar un contexto general de lo que es Palenque, desde la primera vez de la invasión, cómo se empezó a llegar, por qué la importancia de Palenque, qué están haciendo ahorita, un poco general, de todo un poco, pues. Claro, pues se pueden escribir 300 libros en la zona arqueológica de Palenque, ¿verdad? Se puede decir muchísimo, porque en realidad hay mucho que se sabe. Pues el sitio arqueológico de Palenque era una ciudad que mientras estaba viva era conocida como La Camja, o la ciudad de las grandes aguas, y pues es uno de los asentamientos mayas del clásico más importantes. Que cuando digo clásico, los arqueólogos separamos la historia antes de la invasión española en 3 periodos: preclásico, clásico y posclásico. Y el clásico es a lo que los arqueólogos ven un poco con ojos demasiado cashlanes, porque es lo que más monumental resulta a la vista, ¿no? Y lo que les gusta más a los turistas, aparte, ¿no? Y por eso le llamaron clásico. Pero bueno, eso es un pequeño paréntesis. Palenque es una ciudad que estuvo habitada durante este periodo, ¿no? Que es el máximo auge, ¿no? de estos centros políticos que eran también ciudades independientes el uno del otro, pero y en competencia el uno con el otro, pero que Palenque llegó a ser muy grande y muy importante por su gente, por el trabajo de su gente, pero también por su posición estratégica, ¿no? Por su posición en la geografía, ¿no? Está ubicado justo entre las cuencas del Tulijá y del Grijalva y del Usumacinta. Está justo en el medio de estas dos cuencas, ¿no? Y tiene una gran cantidad de agua, como su nombre antiguo lo decía, ¿no? Hay 7 arroyos permanentes que cruzan la ciudad arqueológica, ¿no? Que ahora es un sitio arqueológico, pero en aquel entonces era una ciudad de alrededor de 20,000, 30,000 habitantes en su máxima ocupación, y pues era la capital de un ajaulel, un reino, ¿no? Más o menos así lo escribían los antiguos,
así decían reino, ¿no? Un señorío. Y el ajaulel se llamaba bacal, del hueso, como se dice hoy, buk, hueso en chol. Ellos era bacal y pues era el reino del hueso. Y tenía un linaje muy importante, una familia, más bien un grupo de familias que gobernaban ahí desde el siglo V de nuestra era, alrededor de el año, bueno, según los propios palencanos, en el año 431 fundaron, comenzó a gobernar la dinastía de Palenque, aunque los arqueólogos conocemos de que antes de ese siglo V ya había mucha ocupación, porque desde antes que escribieran fechas y acontecimientos importantes, los palencanos en piedra y en sus monumentos, podemos ver que ya tenían muchas cosas ahí que dejaron, ¿no? Mucha cerámica, muchos edificios, muchas herramientas de piedra, ¿no? Bueno, y por eso sabemos que antes de que llegara esa familia a comenzar a gobernar de manera oficial, digamos, ya había un asentamiento grande e importante. Ahora, Palenque en el mundo maya de las tierras bajas, que era una región y una área muy grande, con muchísima actividad cultural, política, económica, con contactos con todo Centroamérica, con el centro de México, hasta con Estados Unidos llegaban las relaciones, ¿no? De toda la turquesa que se traía, por ejemplo, se traía del sur de los Estados Unidos. Y Palenque pues era uno de estos señoríos más importantes que hay en todo el área maya, ¿no? Fue una ciudad y un reino muy importante y muy poderoso, que tenía muchos aliados en la región, pero que también, como tenía aliados, pues tenía enemigos también, ¿no? Ahora ya no, pero los enemigos más tradicionales de Palenque pues son la dinastía Can de Calakmul en el sur de Campeche. Esos eran los meros enemigos acérrimos de toda la vida. Un poco también los vecinos del sur de Toniná, que también eran viejos enemigos con muchas peleas y muchos pleitos que dejaron testimonio en su propia escritura, ¿no? Por ejemplo, el verbo, los antiguos palencanos escribieron varias veces el verbo chucaj, que ustedes me van a decir qué significa en chol. Chucaj, agarrar. Chucú. Pero bueno, en maya clásico se dice chucaj y es cuando capturaban al gobernante enemigo de una ciudad con la que no se llevaban bien, escribían ellos, se capturó, chucaj a el señor de Toniná, o como le pasó también a Carjoy Chiquiam, de Palenque, uno de los hijos de Pacal. Ese cuate lo agarraron los de Toniná y se lo llevaron hasta allá y lo tuvieron prisionero unos buenos años. Parece que lo regresaron porque hay un monumento que le dedica después, pero digo todo esto para que se puedan imaginar el mundo bien complejo que había aquí, ¿no? De alianzas, pleitos, ciudades que ya en aquel entonces eran muy antiguas, ¿no? Y con historias cada una y así. Pues a grandes rasgos, eso es Palenque. ¿Qué es Palenque? Ahora hago una pregunta para ustedes. ¿Qué es Palenque el día de hoy para ustedes? Pues creo que más o menos parecido, pero ya no con los chucú. Bueno, creo que sí, creo que sí, porque, bueno, en algunas cuestiones. Pues convergemos diferentes ya pueblos, ya más definidos, pero en esa época también creo. Así es. Choles, celtales. Entonces, como que venimos, bueno, sí, con nuestra identidad, con nuestra lengua, con nuestras fiestas, nuestras tradiciones. Pues estamos como ya definidos, ¿no? Y pues en las cuestiones políticas, sociales, creo que estamos ahorita inmersos en
en una cuestión que pues ha sido complicada para nosotros porque nos han de alguna manera dividido en ideologías partidistas, en la economía nos han hecho pues también dentro del capitalismo, ¿no? Pues hay una jerarquía, bueno, estamos jerarquizados. No sé si en esa época también existía un nivel de esa forma, creo que no, pero ahorita ya es un capitalismo voraz, ¿no? Entonces, hemos entrado en la era de la globalización. Nosotros también como indígenas estamos inmersos ya en la globalización y estamos pues, en contacto, estamos conocedores de todo lo que pasa en el mundo. Pero sin el que nosotros podamos crear o podamos gobernarnos como ellos lo hacían antes, ¿no? Que ellos pues tenían sus propios gobiernos, eran autónomos. Creo que nosotros no lo somos en estos momentos. Estamos muy politizados, sí, pero no con la conciencia que debería de ser. No estamos tomando las decisiones nosotros como debe de ser. Entonces siento que de alguna manera es el contexto actual que vivimos nosotros como pueblos celtales, choles, los que estamos en esta zona, ¿no? ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué es Palenque para ti en este momento? ¿La zona arqueológica o la ciudad? Comencemos por las ruinas y después te extiendes. Ah, bien. Después te extiendes, ¿va? Dice, la zona arqueológica para mí es que si no les hablas en chol, no te dejan pasar. O te cobran, ¿no? El acceso, ¿no? Ahora la pregunta es, bueno, no, ese ya no. Y Palenque, en cuestión cultural, que ya no es cosmogónico o de la cosmovisión maya chol, ¿no? Si tuviéramos la invitación del INA, un ejemplo, es la institución que conserva Instituto Nacional de Antropología e Historia. No he visto una convocatoria donde invite a choles y celtales a acercarse en el equinoccio, un ejemplo, ¿no? A una celebración. Una celebración conjuntamente con choles y celtales, donde pudiésemos iniciar como una veneración al conocimiento y dos, a la reidentificación que somos parte de ello, ¿no? O sea, yo creo que lo que están descubriendo los arqueólogos gracias al trabajo que hacen, y agradezco también, ¿no? También los registros que hacen pueden darnos la información de nuestro pasado, interpretar la información de nuestro pasado. Entonces, la cuestión sería que esperemos una convocatoria para que nosotros podamos acercarnos como ahora que estamos en ejidos, ¿no? Y nos puedan dar el acceso, porque actualmente ya no, nosotros sentimos que ya no somos de resistencia ni imponer nuestra autoridad, pero en el pasado sí lo hubo. Si lo hacemos actualmente ya no es bien visto. Entonces yo creo que es invitar, convocar a los choles, vengan y les vamos a explicar, ¿no? Qué significa esa estela. Y para mí, como en chol, una reconcepción de conocimiento. Y es bueno promover estas actividades. Bueno, y quisiera decir también que ya hay varios colegas míos choles ya
y conozco 4 ya, y ahí están, ¿no? Justo ahora. ¿Quiénes son, no? Para Justo ahora está un recién egresado de la Unicach, y por ahí están chambeando, ahí van, ahí acaban, son jóvenes, están acabando su licenciatura, pero sí, ya hay Wiñikov, arqueólogo. mujeres? No conozco aún. También, bueno, y no solo arqueólogos, antropólogos, lingüistas, todas las ramas de la antropología, hay choles y también celtales y también de todo, que ya hacen arqueología. Ahora bien, pues muchos de ellos están pensando en las muy limitadas posibilidades de chamba que hay, porque pues es más o menos limitado, pues no hay mucho trabajo. Y a ellos no los culpo de no hacer esta convocatoria de la que hablas, ¿no? Porque, digo, estaría genial que naciera de ellos precisamente, que es una voz chol que ya conoce el método, ya conoce la filosofía que usa la arqueología para convocar y para explicar y para abrir estos espacios. Pero bueno, yo lo que quiero decir es que encuentro perfectamente justificado que están pensando en sus vidas profesionales más que en su comunidad, como yo lo he hecho toda mi vida, ¿no? Y así. Pero sí, ya hay varios choles arqueólogos. Creo que un saludo para Edgar, para Wenceslao, y para todos, sí. Saludos, compañeros. Quizás no nos están escuchando, pero las ondas vibráticas pues ahorita les llegan. Exactamente. Quizás sea ese el error de las instituciones, ¿no? De que pues haga falta más trabajo comunitario de los compañeros que ahorita están pues trabajando en la zona arqueológica, ¿no? Creo que falta un proceso de, como dijimos hace rato, descolonización de todo lo que aprendemos de la universidad y idealmente pues trabajar desde la base, ¿no? Pero ese ya es otro tema. Y que sea descolonización de verdad. Exacto. Porque en los últimos 10 años hay muchas cosas que le dicen descolonización, pero que sigue siendo la misma caslanada de siempre. Así que descolonizar significa transformar profundamente. Que nos quiten la bola de privilegios que tenemos los caslanes y los académicos con respecto a la arqueología. Eso es lo que creo que nos hace falta. Ya lo escucharon, compañeros. Entonces, Alejandro, no sé si quieras decir algo. Pero digo que la vuelta ahí está ofreciendo las cuentas de ilegal y si Miguel o Villa de Valencia o beneficio de arqueólogo, pero hacer de ahorita ahí, pero de joder mawia, la de suerte Valencia mawia maskin, pero bueno, ya cuando ini ya pasta ho ayer minut itu ya als lopnya ini ayo dah minut ini yes netalen yes capan talen minut ini ya ada bel bail minut ini sebem bail pero resulta 7 minutos. hone mau ya lagas mau ay mastil minut ini ay hasil hone ada sudah kung namal ayon mawali lumanya ini Palemon facial hasil ya kalau ini dan sasut pemainnya pero hone ya bulan lumati paling ini pero hasil mau ya slot ya minut ihu ya minut slot paling minut ini hay te lokasel ini ini hati arkeología hati lokasel ini ada sesuatu ini hokolawali. Gracias a ti, Alejandro, por
por tus palabras y les recordamos, estamos transmitiendo desde Radio Ishim 91.1. Todavía tengo esa tradición de la Glumal. 91.1 Radio Ishim, la voz de nuestros pueblos. Estamos totalmente en vivo, hablando pues de un tema interesante, la arqueología, y tenemos aquí al compañero Esteban que nos está visitando en estos días porque están trabajando ahí también, y nos gustaría que pudieras tocar un poquito del tema de lo que están haciendo justamente ahorita en la zona arqueológica, en las ruinas. Ellos están trabajando con un grupo de arqueólogos que vienen de distintas partes, de universidades y de instituciones públicas. Entonces pues siguen ahí. Creo que hay un tema que mencionaste antes de entrar, Coquis, de que bueno, primero están las grandes, lo más espectacular, ¿no? Están los templos, están los palacios, están lugares ahí, pues lo que podemos decir, siempre lo más vistoso de los pueblos. Y ahorita están en el proceso de ver realmente qué es lo que hay, qué es lo que la historia que dejaron ahí, pues la gente que podríamos decir común como nosotros. Entonces creo que ahí es donde realmente parte nuestra historia, ¿no? Porque pues la jerarquía religiosa, la jerarquía política, la jerarquía cultural en esos tiempos, pues creo que tenían un estatus y lo que representaba pues la plebe, la raza, como todos nosotros, entonces queda un poco delegada, ¿no? Un poco como que pues nadie los ha tomado en cuenta, pero realmente siento yo que ese es donde nosotros, de donde venimos, son realmente nuestros antepasados, nuestros chuchú, nuestros tatuch, de ahí es donde somos nosotros. Entonces, un poco si mencionas qué están haciendo en estos momentos y con mucho gusto. Pues mira, ahorita estamos justo hoy, el día de ayer y hoy estamos arrancando un proyecto que teníamos atrasado ya desde hace 2 años porque la pandemia nos impidió venir a campo y nos impidió hacer muchas cosas. Pero ahorita estamos en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, mi universidad ahorita, que es la Universidad de California en Berkeley, la Universidad de La Sapienza en Roma, en Italia, y con apoyo y autorización del INA, estamos comenzando este proyecto que es sobre hablar del urbanismo antiguo de Palenque. Cómo era la ciudad y cómo estaba articulada la ciudad bueno, incluyendo también su parte más espectacular y más monumental, pero cómo estaba articulada esa parte bellísima y monumental y espectacular con la vida de una ciudad, porque digo, ahorita vamos a Palenque, visitamos los templos, el palacio, visitamos las grandes plazas que hay, pero pues ese es el corazón nada más de la ciudad. Sería como estar en el Zócalo, en la plaza principal de la ciudad de Palenque a hoy, o en el Zócalo de la Ciudad de México. Alrededor de todo eso, pues hay un montón de barrios, ¿no? Hay entre 16 y más barrios, como que fracciones de la ciudad que se ve que estaban contenidas entre los arroyos y los cerros, estaban bien delimitadas y que y se articulaban con el poder político central de la ciudad. Y un poco lo que estamos haciendo, ahora estamos trabajando en uno de los grupos arquitectónicos que se llama el Grupo 4, que va desde más o menos el estacionamiento del sitio hasta el río Motiepá. Y estamos buscando cómo vivía la gente normal, la gente que componía la mayor parte de la población en aquella época, porque pues sí, los medos poderosos que se mandaban enterrar en esas tumbas espectaculares así, pues eran una minoría pequeñísima, ¿no? Eran muy pocos, ¿no? Y eran alimentados y vivían así de bien gracias al trabajo de muchísima gente
debajo de ellos, ¿no? Y es de la gente normal. Y lo que queremos hacer con este proyecto urbanístico, arqueológico urbanístico, es un poco como conocer mejor la vida, no solo de los gobernantes y de Kinish Hanapacal, que está enterrado y que todos saben de su tumba, sino de la gente en general, ¿no? De todos los que producían y no solo estaban ahí de baquetones, bueno, no sé, no le quiero decir a Pacal baquetón, ¿no? Pero pues él no sembraba sus alimentos, ni se ponía a limpiar su casa, ni comía miel muy sabrosa, seguro, de las mejores abejas, de las mejores flores, pero él no producía nada de eso, a él se lo producían, ¿no? Y lo que queremos conocer es justamente esa parte, ¿no? Que la gente que produce y que es la base de todas las sociedades, ¿no? La gente normal, la gente de a pie, como le dicen algunos. Ok, ¿nos podrías decir, bueno, cómo realizan su trabajo? Sabemos que hacen cuestiones científicas muy avanzados. Un poco, si nos hablas de, bueno, qué es lo que hacen, qué revisan, cómo determinan de qué época, un poco, aunque sea lo más fácil. Claro, mira, de manera muy breve. Pues hay muchos métodos, ¿no? Y la arqueología no solo es excavar. Ahorita estamos trabajando con un mapa que hicimos, un mapa LIDAR, le dicen, que se hace con rayos láser desde un avión. Se hace un mapa muy, muy detallado de toda la superficie y así nos podemos dar cuenta de todos los cuyos, ¿no? Que todas las casas y los edificios antiguos estaban en un cuyito, ¿no? Elegido el cuyo ahí por Emiliano Zapata, se llama así porque hay precisamente un cuyo, una pequeña pirámide. Y aunque no sea pirámide, toda casa requería una pequeña plataforma. Y entonces, conociendo muy bien la topografía, y la topografía me refiero al relieve, cómo va la superficie, ubicando esos cuyos y esos montículos, les decimos nosotros, podemos ubicar dónde estaban las casas. Ahora, una vez que hemos hecho mapas muy detallados, excavamos, ahora sí, ¿no? Ahora, por ejemplo, para el proyecto con el que estamos trabajando, que empezamos el día de ayer, queremos buscar basura. Ese es el mejor tesoro que yo personalmente me puedo encontrar, es la basura de los antiguos, porque, digo, una tumba es bellísima, llena de textos y así, bueno, una tumba grande, ¿no? Pero para mí la gente, la vida diaria y el saborcito de la vida de la gente se conoce con la basura. Entonces ahora estamos excavando pozos pequeños en la parte de atrás de las casas, donde creemos que aventaban su basura para justo hacer un pequeño agujero de 2 metros por 2 metros, un cuadradito, y buscando precisamente la basura, ¿no? Los pedazos de platos, los pedazos de ollas, los pedazos de herramientas de piedra, los huesos de animales, los puy, los caracoles, toda la basura, todo lo que tiraban en aquel entonces es mi personal tesoro, ¿no? Y porque se conoce muchísimo, ¿no? De cómo era la vida diaria y cómo transcurría así normalmente la vida de alguien, ¿no? Ahora bien, también la excavación no acaba, es apenas el comienzo de la excavación, porque todo eso que excavamos, todos esos fragmentos de objetos, el Pechti de Lel, las piedras, todo, no, pues lo tenemos que estudiar con mucho cuidado, con diferentes métodos, ¿no? Yo, por ejemplo, me especializo en la cerámica y pues he pasado muchísimos años desde lavarla, ¿no? Porque sale de la tierra toda sucia y hay que lavar cada pedacito. He lavado más de 500,000 de pedacitos porque los tenemos que contar, obviamente, ¿no? Y capturar en una computadora. Entonces he lavado más de 500,000 de pedacitos de plato, de olla, de lachú, de ejewop, ¿no?
y de los antiguos. Okay. Los lavamos, los estudiamos, vemos qué forma tenían, porque aparte aunque uno tenga un pedacito, pues puede saber más o menos la forma completa, y con la forma completa, como para qué se usaba, y si queremos clavarnos más todavía, podemos hacerle análisis químicos y saber qué cocinaban en esos platos y en esas ollas, qué servían en esos platos y qué cocinaban en esas ollas, o también análisis botánicos, que eso es un biólogo agarra, raspa un poquito de la superficie del pesquidel y lo ve con un microscopio, y los pedacitos micropedacitos, literalmente microscópicos, de plantas y de azúcares de frutas, y ellos lo analizan, y ellos son muy buenos en eso. Ven un pedacito de hoja de cacao, bueno, de un pedacito de semilla de cacao, que es más fácil porque las hojas creo que no son buenas, y dicen, no, este micro pedacito que le raspé aquí está cacao. Y luego llega el análisis químico, y buscamos una sustancia que se llama teobromina, que es presente en el cacao, y confirma, pum, aquí en este vaso era para el cacao. Wow. Y bueno, y no solo qué comían, sino también siguiendo hablando de la cerámica, que ese es lo que yo mejor sé, también se puede saber de política y de economía, porque digo, con un solo plato no, pero si uno tiene una región con muchos lugares en donde uno ha excavado y diferentes tamaños de asentamiento, y decir, mira, este asentamiento pequeño, aquí no le llegaban los platos elegantes, y aquí nada más tenía puras ollas y puras cazuelas grandes y algún chejeu pequeño así que le llegaba, pero no organizaban grandes fiestas, por ejemplo. Con eso y podemos interpretar regiones arqueológicas políticas gracias a la cerámica, ¿no? Y gracias a muchos otros materiales, no solo la cerámica. Claro. Pero bueno, a grandes rasgos, y bueno, y después de esos análisis tenemos que escribir y tenemos que decir qué es lo que interpretamos. Primero los datos así como van, qué es lo que encontramos, cómo lo excavamos, y después cómo lo interpretamos. Y básicamente eso es todo el proceso de investigación arqueológica. ¿Qué hacemos? Que, bueno, pues una cuestión muy interesante, muy laboriosa, se escucha. Entonces, pues hemos escuchado, amigos, amigas, ya baña la Huachach, y un sábado de 14 de mayo, un baño la Radio Ishim 91.1, la voz de nuestros pueblos, Woli Lachalen Comolchan, Yicochiñe Esteban, Coquisol, un baño Alejandro, y Chan visitar Yajalón, Chile, que comunidad, y Emiliano Zapata, y Cholel Winik, Mel y Chol, 20 de noviembre. Entonces, Wallis la Cuche San Maslel, y como el Chan, y Milakak en Cabolis, Wakolis, Yileyop, y la Kermaño Hop, Tabo Meslio, Chichilel, y le tiene un espacio, chame, Milakseya Bahechan Yubil, ojalá, takele algo muy como Chan Maslel, pues bienvenidos. Entonces, me la despedir más. Entonces, ¿puedo hacer una última pregunta? ¿Invitarías, en qué forma invitarías a un joven, a una mujer chol, para que estudie arqueología? ¿Cuál sería la promoción, ¿no? Un ejemplo, conoce tu... Pues yo soy muy parcial, porque me gusta mucho mi profesión y lo considero lo más divertido que se puede hacer. Es apasionante, es una vida, se puede uno construir una vida muy bella pensando en las cosas que pensamos los arqueólogos, y a cualquier chol celtal de aquí de Palenque, pues los invito y les aseguro que va a ser una vida llena de satisfacciones. Igual y uno no se hace muy rico, ¿verdad? Pero eso es
para los tontos, ¿no? Ahí nada más hay otras, bueno, no, para mucha gente, o que para la gente que tiene la necesidad también, pero es una vida muy bella, es fascinante y muy diverso lo que puede uno hacer, ¿no? Las capacidades que uno tiene que tener para ser un buen arqueólogo son muy diferentes y le puedes llegar de muchos lados, ¿no? Y yo creo particularmente que un chol, un celtal, que conozca un contexto arqueológico maya, de clásico, y que pueda entender bastante de la cosmogonía que hablabas hace rato, que está escrita en los textos jeroglíficos, que ahorita encontramos en monumentos y en vasijas y en Cheu y etcétera, nos puede dar la vuelta a los caxlanes y porque van a entender muchas más cosas de las que entendemos nosotros. Así que no solo los conmino y los invito a participar de la universidad, la UNICACH aquí en Chiapas ofrece la licenciatura en arqueología, sino está la ENA, mi escuela, en la Escuela Nacional de Antropología, está la UNAM, también la licenciatura, la UADY en Yucatán, que es muy buena, la Veracruzana en Zacatecas. Hay muchas opciones para en México estudiar arqueología. Probablemente para un cholo, un celtal, lo más fácil es irse a Chiapa de Corzo. Ahí está que está muy lejos. La facultad. A pesar de todo. Que sigue estando bastante lejos de acá, pero menos lejos que México, sí, o menos lejos que Zacatecas. Exactamente. Pero, pues sí. Pero sí, definitivamente es una buena idea que los invito a esta vida de aventura epistemológica, le voy a decir. Y la epistemología es cómo se conoce el conocimiento, aunque se oiga redundante. Y es una aventura y es fascinante y a mí me ha hecho muy feliz dedicarme los últimos 22 años de mi vida a eso. Y bueno, y yo creo que como choles o celtales o cualquier pueblo maya, pues tendrían una gran ventaja sobre los caxlanes. Y es hora, ¿no? ¿Qué opinan? Sí, es hora, entonces, pues para los chavos. Entonces se deja la invitación de parte del maestro Esteban. Pues si alguien está animado, pues puede checar ahí pues las diferentes convocatorias. Bueno, no son muchas las escuelas. No. ¿Son gratuitas? Sí, son gratuitas, son públicas. Son públicas. Entonces, pues sería ver dónde les conviene ir mejor, si de alguna manera están interesados, ¿no? Entonces, pues no sé si tengan alguna otra pregunta. Y como Caxlán, ¿qué te pareció que habláramos? Y como Caxlán, ¿qué te pareció que interactuáramos en nuestra lengua, celtal y chol? Pues si estoy yo en su país de ustedes, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Sería muy tonto si yo me quejara, ¿no? Más bien me tengo que poner las pilas para aprender bien. Eso es lo que sí, pero digo, somos del mismo país, todos somos mexicanos, pero yo estoy en su territorio de ustedes y si no me sé su lengua, pues es mi culpa, por burro, ¿no? Pero, ¿invitarías a la juventud a valorar su lengua? por supuesto que sí, a valorar su lengua y su cultura y toda la maravilla que llevan siendo los pueblos mayas por más de 4,000 años, ¿no? Y que son parte de esa maravilla y de esos desarrollos espectaculares que ahora vienen de todo el mundo a ver, ¿no? Ahí llegan aquí a Palenque para ver esas maravillas y ustedes, los celtales, los choles, los tojol, todos los pueblos mayas son parte de eso y hay que estar muy orgullosos y hay que apropiárselo, porque es de ustedes, Genial. Y también invitar a todos los jóvenes, a los no tan jóvenes también, para que visiten el canal de YouTube y gracias, Facebook de Xcox Hall. Ay, muchas gracias. Ya me hizo comercial acá de Cholel, Guiñi. Muchas gracias. Guacocho, hola. Bueno, pues vamos a visitarlo y también pues gracias a las personas que nos están sintonizando esta tarde. Volvemos a recordarles Radio Shin 91.1, la voz de nuestros pueblos. Un baño lojón y leche un bequín. Entonces, Mushka
Chalo, muska sucha lo más len, molis y yuchel más len ile humpe ya alitan. Ya ku solo más que lo ku la que oportunidad cham la ni no y ko macho ak bache mela como el baje anju bil como anjo yo al celular mi la un la toque la mensaje mi la un chan mucho que alon baje mi ka melon como fuerza necesario mi kilcham an mela pescan la bus aunque sea el celular. Entonces, conche mi cara, el más le bache mi cara, ni yo esa malak biler. Entonces, poco Shaul Chorel Wiñik, Alejandro, Esteban Coquisol, Machu Mil, la onche la comentario si quieren comentar algo. Y para ir despidiéndonos, no sé, alguna reflexión que quieran dejar, pues adelante. Pues Wokosh la huela a ustedes, porque yo me siento muy honrado y muy contento de participar no solo con Radio Ishim, sino con ustedes y con sus iniciativas, y estoy muy contento y muy honrado de poder participar y que me hayan invitado aquí a platicar con ustedes. Y aquí estoy disponible para siempre, y mi canal de Face y lo que gusten. Estoy en el Face, estoy como Shkokis Hall, que es la cabeza de coco, porque está bien hueca, porque todavía no aprendo chol, y pues bueno, muchas gracias, de veras muchas gracias por invitarme. Joco Lawal, Coquisol, Joco Lawal, Alejandro. Bueno, pues Hokulawali sa facilidades a la Wai Radio Ishim 91.1 FM. Hokulawali para Yuchil ay semua ukutan kurang selalu elit sa wali ni ya. Wayan Hokulawali. Chakuchen le tsabela ichan ili la radio la kashatie wobula ubin ya bakianye la hini wole washi yochman le king wokole shile hini radio shim tsau ja ubin Cholel Wiñik. Son las 5:50. Estás escuchando Radio Comunitaria Ishim, la voz de nuestros pueblos. 91.1 FM.